Vivimos en una época del mayor autoengaño psicológico, donde la cobardía se pone la máscara de la alta moral y la incapacidad para actuar se proclama como la virtud suprema. Pero necesitamos separar con precisión quirúrgica el grano de la paja y mirar en los rincones más oscuros de tu alma para entender la naturaleza de lo que te has acostumbrado a llamar tu bondad. Te miras al espejo y ves a una persona pacífica, tranquila, que evita los conflictos, y te dices a ti mismo que eres una buena persona porque no lastimas a nadie, pero estoy aquí para decirte la verdad brutal que tu ego ha ocultado durante años. No eres bueno, simplemente eres inofensivo, y entre esos dos conceptos hay un abismo del tamaño de una vida humana. La virtud moral es siempre el resultado de una elección, y la elección solo es posible cuando tienes una alternativa, cuando posees el potencial para la destrucción, para la agresión, para la crueldad, pero conscientemente, mediante un esfuerzo de voluntad y espíritu, mantienes a esa bestia encadenada. Un conejo no es virtuoso solo porque no se come al lobo. No se come al lobo porque no puede hacerlo. Es biológicamente incapaz de ejercer violencia contra el depredador, y su comportamiento pacífico no es una hazaña moral, sino una consecuencia de su impotencia. De la misma manera, muchos de ustedes que se enorgullecen de su suavidad y docilidad, en realidad simplemente no han desarrollado garras, no han integrado su capacidad de agresión, y por eso su bondad es solo una inevitabilidad dictada por el miedo a la vida, el miedo a la confrontación y el terror a ser rechazados. No dejas de hacer el mal porque seas un santo, sino porque eres débil, y tu psique, para protegerte de esa humillante comprensión de tu propia impotencia, ha construido una estructura compleja de autojustificación, llamando a tu cobardía pacifismo y a tu incapacidad para defender tus límites flexibilidad. Es una mentira que te chupa la vitalidad, porque te desconecta de la realidad de tu propia naturaleza, convirtiéndote en una sombra de quien podrías ser si te atrevieras a reconocer que hay colmillos en tu alma. Pero esta mentira tiene un precio, y ese precio se paga con una moneda que corroe el alma desde adentro, una moneda que en el psicoanálisis llamamos resentimiento reprimido. Cuando reprimes el impulso agresivo, cuando sonríes ante un insulto no por perdón, sino por miedo, esa energía no desaparece, porque la energía psíquica, al igual que la energía física, no puede ser destruida, solo transformada. ¿Y en qué se convierte en la persona que decidió ser buena e inofensiva? Se va al subsuelo, al inconsciente, a lo que yo llamo la sombra, y allí comienza a pudrirse, convirtiéndose en una amargura venenosa, en una malicia secreta y en un rencor infinito hacia el mundo. Empiezas a llevar una contabilidad invisible, anotando cada vez que cediste, cada vez que callaste, cada vez que te sacrificaste, esperando que el mundo note tu sacrificio y te recompense por tu mansedumbre. Pero el mundo es cruel e indiferente ante los mártires voluntarios que, en realidad, solo tienen miedo de vivir, y cuando la recompensa no llega, cuando la gente sigue pasándote por encima, tu bondad comienza a desmoronarse, revelando la fea mueca de la agresividad pasiva. Te conviertes en esa persona que dice sí queriendo decir no, que sabotea el éxito de los demás, que chismea a sus espaldas porque no tiene el valor de expresar su queja de frente. Tu sombra se vuelve negra y densa, saturada de fantasías de venganza, de poder, de destrucción, que nunca te atreverás a llevar a cabo, y por eso se vuelven aún más monstruosas. Sufres de neurosis, de dolores psicosomáticos, de fatiga crónica, porque una cantidad colosal de tu energía psíquica no se gasta en crear y vivir, sino en mantener cerrada la puerta del sótano donde ruge tu monstruo interior, ese que te negaste a reconocer. Envenenas la atmósfera a tu alrededor con tu reproche silencioso, con tu actitud de víctima, haciendo que los demás se sientan culpables por estar vivos, por ser fuertes y capaces de agresión, mientras tú, en tu soberbia, te consideras moralmente superior a ellos, siendo en realidad solo una criatura quebrada por el miedo que confundió la falta de dientes con la presencia de santidad.
La verdadera sanación y el hallazgo de la personalidad auténtica comienzan solo en el momento en que te decides a bajar a ese sótano y mirar a los ojos a tu monstruo, cuando reconoces que eres capaz de maldad, capaz de violencia, capaz de ser peligroso. Es una verdad paradójica difícil de aceptar para el hombre civilizado moderno. Para ser verdaderamente pacífico, debes ser capaz de ir a la guerra. La integración de la sombra, la integración de la agresión, no es un llamado a la violencia, es un llamado a obtener la plenitud del ser, a recuperar la fuerza que entregaste para complacer la aprobación social. Solo se respeta a aquellos que tienen la capacidad de decir no y respaldar ese no con fuerza real, con una disposición real para entrar en conflicto y defender su territorio. Solo una persona así puede ser verdaderamente buena, porque su bondad es un acto de voluntad, es una espada que mantiene en la vaina, pero que está dispuesto a desenvainar si la situación lo requiere. Mientras no seas consciente de tu capacidad para ser peligroso, tu amabilidad no vale nada, es forzada, es patética. Recuerda los arquetipos de los antiguos héroes y sabios. Nunca fueron debiluchos inofensivos, eran guerreros que aprendieron a controlar su furia, sublimándola en protección, en creación, en el establecimiento del orden. Debes encontrar a esa bestia dentro de ti y domarla, no matarla, no esconderla, sino precisamente domarla, hacerla tu aliada. Solo entonces, cuando sientas que a tus espaldas no hay un niño asustado, sino una fuerza poderosa y primitiva capaz de defenderse, dejarás de exudar ese olor a víctima que tanto atrae a los tiranos y sádicos. Tu postura cambiará, tu mirada se volverá firme y ya no tendrás que fingir ser bueno, porque te convertirás en un ser completo. Dejarás de buscar aprobación, porque la fuerza dentro de ti te dará un soporte que no depende de las evaluaciones externas. La virtud es una bestia domada, no un espantapájaros muerto, y el camino hacia la luz, por aterrador que sea, siempre pasa por conocer tu propia oscuridad, por aceptar el hecho de que eres una criatura peligrosa que eligió voluntariamente el camino de la paz, y no una víctima indefensa que simplemente no tenía otra opción. El precio más trágico y destructivo por tu inofensividad no se cobra en la soledad de tus pensamientos, sino en el campo de batalla de las relaciones humanas, allí donde más anhelas amor y reconocimiento, pero donde estás condenado a encontrar solo un desprecio frío y una traición inevitable. ¿Crees que tu docilidad, tu disposición a borrar tus límites por la comodidad de otra persona, tu infinito sí, cuando todo tu ser grita no, son los cimientos de un vínculo fuerte? Pero en realidad, estás construyendo una casa sobre arenas movedizas, porque ninguna persona puede amar verdaderamente el vacío, y es precisamente en vacío en lo que te conviertes cuando renuncias a tu sombra y a tu fuerza. Tu pareja, amigo o colega te miran y no ven una personalidad, ven solo una función conveniente, un espejo que refleja sus propios deseos pero no da nada a cambio, ninguna fricción, ninguna chispa, ninguna sustancia en la cual apoyarse o con la cual interactuar. El amor requiere dos mundos completos y separados que chocan y se entrelazan, pero si uno de esos mundos se hace polvo ante la menor presión, si no tiene forma ni firmeza, entonces la relación degenera en parasitismo o aburrimiento. ¿Has notado con qué frecuencia dejan a las personas buenas por aquellas que son más complicadas, más duras, más exigentes? Esto no sucede porque el mundo sea injusto, sino porque el alma humana busca instintivamente a un igual. Busca a alguien que inspire respeto, y el respeto es imposible sin miedo. No un terror animal, sino un temor sagrado ante la fuerza y la integridad de otro ser capaz de defenderse. Cuando te conviertes en el tapete donde todos se limpian los pies, no te sorprendas de que la gente haga exactamente eso. Tú mismo les enseñaste a tratarte así. Tú mismo devaluaste tu presencia al mostrar que tu voluntad no vale nada. Y en el fondo de tu alma, bajo la capa de tu dulce bondad, crece el agujero negro de la soledad, porque nadie conoce al verdadero tú, ya que nunca tuviste el valor de mostrar tu rostro, prefiriendo llevar esa eterna máscara aduladora que con el tiempo se adhiere a la piel y te asfixia,
privándote del aire de la verdadera intimidad. La salida de este laberinto, de esta prisión voluntaria construida de miedo y mentiras, pasa por el fuego, por una acción que a tu conciencia neurótica le parece equivalente a la muerte. Debes aprender a decepcionar a la gente. Debes entrar en conflicto no para destruir, sino para autodefinirte. Debes sentir ese terror helado que se apodera del cuerpo cuando por primera vez dices firmemente «no», en respuesta a una exigencia que antes cumplías automáticamente. En ese momento tu corazón latirá con fuerza, te sudarán las manos, y una voz interior, la voz de tu niño adaptado, gritará que te van a rechazar, a expulsar, a destruir. Pero debes resistir en esa tormenta, porque es precisamente en esa llama donde nace tu alma. Es un ritual de iniciación que te saltaste en la juventud, atrapado en el deseo infantil de ser bueno para todos. Ahora te toca pasarlo conscientemente, desenterrando de las profundidades del inconsciente esa espada oxidada de la agresión que escondiste ahí. No es un llamado al caos, es un llamado a establecer los límites sagrados de tu yo, límites que definen dónde terminas tú y dónde empieza el otro, y sin esos límites, no existes como unidad psicológica. Cuando defiendas tus intereses por primera vez, aunque te tiemble la voz, sentirás una oleada de energía sin precedentes. Será el retorno de la libido, el retorno de la fuerza vital que durante años se fugó hacia el agujero negro de la complacencia. Verás que el mundo no se derrumbó, que el cielo no cayó sobre la tierra, pero la forma en que la gente te mira cambió. Apareció la sorpresa, la cautela, y por primera vez en muchos años, una chispa de atención genuina. Dejas de ser el fondo, te conviertes en la figura, te conviertes en un jugador con el que hay que contar, y esa sensación de tu propio peso vale cualquier incomodidad, cualquier pelea temporal, porque es el sabor de la libertad, el sabor de la realidad, el sabor de la vida que finalmente te atreviste a apropiarte. Y solo habiendo pasado por el crisol del conflicto, habiendo integrado tu capacidad de ser duro, incómodo e incluso peligroso, alcanzas ese estado que yo llamo individuación. Adquieres la grandeza de la integridad. Ahora tu bondad deja de ser una patética máscara de cobardía y se convierte en un don consciente, la elección de un rey que tiene el poder de ejecutar, pero elige perdonar. Te conviertes, paradójicamente, en la persona más segura de la habitación, no porque seas inofensivo, sino porque controlas completamente tu fuerza. Eres como un experto maestro de artes marciales que se sienta relajado y tranquilo, irradiando confianza, mientras el neurótico se estremece con cada ruido, listo para estallar en histeria. La gente empieza a acercarse a ti no como a una herramienta cómoda, sino como a una fuente de estabilidad y sabiduría, porque sienten, este hombre conoce la oscuridad, ha estado allí, ha domado a sus demonios, y por eso se puede confiar en él en los momentos difíciles. La verdadera moral florece solo en el suelo de la libertad, y solo es libre aquel que es capaz de todo pero elige el bien, quien tiene dientes pero no muerde sin necesidad, quien puede aguantar un golpe y devolverlo, pero prefiere tender una mano de ayuda. Ya no finges, no te mientes a ti mismo ni a los demás, simplemente eres, en toda la plenitud de tu luz y de tu sombra, y en ese estado finalmente encuentras esa paz que tanto y tan infructuosamente buscaste en la aprobación de los demás. Ya no eres un buen niño o una buena niña, eres un ser humano, y en esa palabra ahora no resuena debilidad, sino poder, dignidad y una virtud verdadera, forjada en el fuego del autoconocimiento.